Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Hemos cantado, hermanos, estas palabras del Salmo, dando respuesta a la primera lectura del libro del Génesis. Unas palabras que son para nosotros una promesa que Dios nos ha hecho. Conviene caer en la cuenta que nosotros creemos en un Dios que hace promesas y que además las cumple. Las cumple. Nosotros ahora mismo caminamos en un país que no es precisamente el de los vivos, porque en este país la gente se muere, ¿verdad? Pero un día caminaremos en el país de la vida, donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor. Y entonces podremos decir como el apóstol Pedro: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Porque en el fondo, aquello que dijo Pedro en el momento de la transfiguración es una imagen de lo que todos nosotros un día podremos experimentar, podremos vivir. Porque la transfiguración del Señor, que es lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio, como el Señor sube a lo alto del monte, el monte es el lugar de la manifestación de Dios, de la presencia de Dios, de la amistad con Dios, de la unión con Dios. Allí el Señor se manifiesta, pero no se manifiesta el Señor de cualquier manera. No se manifiesta el Señor como se les había manifestado antes a los discípulos. No se manifiesta el Señor como cuando se manifiesta para hacer un milagro concreto. No, el Señor se manifestó de una forma completamente distinta. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador. Allí aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús, una imagen de la ley de los profetas, que es una imagen de la historia de salvación que Dios ha hecho con su pueblo. Y entonces a Pedro, que no sabía lo que decía y que sin embargo estaba profundamente cautivado y asombrado por lo que veían sus ojos, lo que le sale decir es: vamos a hacer tiendas, porque no nos podemos mover de aquí, porque qué bien se está aquí. Y entonces, hermanos, esto es para creérselo. Esto es para creérselo. Si nosotros no nos creemos que en el cielo se está mejor que aquí, entonces, ¿qué nos vamos a creer? ¿Qué nos vamos a creer? Tenía fe aun cuando dije, así empezaba el Salmo, qué desgraciado soy. Porque es que nos hacemos a veces unos desgraciados a nosotros mismos. Porque a veces, como dice San Pablo, pensamos que la fe es para que nos vaya bien en esta tierra. ¿Sabéis lo que le pasó a Abraham? Que como Abraham pensaba, porque Dios le había prometido, Abraham era un tío que era rico, tenía de todo. Mira que tenía ganados, cabras, ovejas, vacas. Tenía un montón de gente a su cargo, pastores, de todo el día oliendo a chotuno, pero eso sí, rico. Le sobraban los bienes que le salían por las orejas. Le faltaba una sola cosa, que era un hijo. Y esto le hacía vivir profundamente frustrado. Y entonces Dios se le aparece y le dice: sal de tu tierra, deja todo lo que tienes. Lo que tienes, tus tierras, tus sirvientes, tus vacas, tus cabras, todo lo que tienes, sal con tu mujer y vete a la tierra que yo te voy a decir, que además me voy a encargar de darte lo que tú no tienes, que es un hijo. Y además una tierra mejor que esta, que a ti te ha hecho rico, todavía una mejor. Y entonces Abraham se fía de Dios. Así es como comienza la fe. La fe, hermanos, comienza cuando uno se fía de Dios, antes que de sí mismo.
Uno pone su confianza en Dios antes que en otras cosas. Y entonces así empezó a transcurrir de una forma nueva la vida de Abraham, que se creyó lo que Dios le hizo, la promesa que Dios le hizo, y sale de su tierra y se pone a caminar y a caminar y mira que tuvo que esperar 25 años. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que a veces queremos las cosas para antes de ayer. Dios le tuvo 25 años esperando, precisamente para enseñarle a confiar. Pero como Abraham se fió, oye, le dio el hijo, y nació Isaac. Era imposible, porque Sara era estéril. Era imposible. Precisamente para que la cosa se notase que era de Dios, vaya, que Dios actúa cuando las cosas son imposibles. Pero le dio al hijo, ¿Y sabéis lo que pasó? Que como Abraham puso toda su esperanza y todo su amor en el hijo que Dios le había dado, entonces Dios tiene que purificar su fe y se la tiene que probar. Esto es la fe, hermanos. La fe necesita ser probada. Y entonces Dios le dice, coge a tu hijo, al único hijo, al que tú amas, a Isaac, vete al monte Moria y ofrécemelo allí en sacrificio. Entonces, yo no sé vosotros, pero yo quiero imaginarme que a Abraham, al pobre, se le debió quedar una cara, no sé si de idiota o de pobrecillo. O sea, yo lo que me quiero imaginar es que Abraham no entendería nada, que pensaría, ¿cómo es posible que Dios me ha hecho esperar 25 años, que me ha dado un hijo, que me ha dicho que mi descendencia iba a ser como la arena de la playa y las estrellas del cielo, y que lo que Dios me ha prometido ahora me diga que se lo ofrezca en sacrificio? Entonces no va a ser posible que se cumpla su promesa, que la descendencia... Pues las preguntas que cualquiera de nosotros nos haríamos, hermanos. Pero Abraham se fió de Dios. Y no hemos escuchado esa parte del pasaje en la que el hijo de Abraham, Isaac, hay un momento en el que le dice a su padre, padre, tenemos leña para el sacrificio. ¿Y el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le tuvo que decir a su hijo, hijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. En un momento en el que quizás aquel padre ya había matado a su hijo en su corazón. Quizás por eso fue capaz de coger el cuchillo y alargar la mano, hasta que Dios le paró. Esto es la fe, hermanos. Esto es la fe. Te la tienes que jugar, y si no te la juegas, no hay fe. Es otra cosa. Entonces, de lo que se trata es de que nosotros, en el camino de la Cuaresma, hermanos, donde Dios nos invita a hacer un camino que sabemos a dónde conduce, a la montaña santa, a la transfiguración, a nuestra propia divinización, a la vida eterna, al país de los vivos, ese camino es un camino de fe. Y en ese camino hace falta, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros mate al Isaac que tiene en su corazón. Y cada uno de nosotros tiene que saber cuál es ese Isaac, porque todos tenemos uno, o varios. Pero si no estamos dispuestos a sacrificar al Isaac que hay en nuestro corazón, ¿cómo vamos a mirar a Dios que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, como nos ha recordado hoy San Pablo? Dios no se reservó a su propio Hijo. Es la imagen con la que acababa el Génesis, que Dios le paró a Abraham. Quieto, Abraham, ahora sé que temes a Dios. Por no haberte reservado a tu hijo, entonces voy a cumplir mi promesa multiplicada. Y allí apareció un carnero en la maleza para que Abraham lo pudiera ofrecer en sacrificio, que es la imagen de Cristo, el Cordero de Dios, que ese sí que se ofreció de verdad, porque Dios no paró la mano
del que tenía que clavar a Cristo en la cruz. Porque cuando Dios decide algo, hermanos, a Dios no se le dobla la mano. Dios lo hace, pero es que hay que fiarse de Él. Y su propio Hijo, al que nosotros nos comemos cada día que venimos a misa, confió en su propio Padre hasta entregar la vida al final, muerto en la cruz por amor a nosotros. Por eso un cristiano puede decir, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios ya nos lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo. Y por eso, para nosotros la fe no consiste, hermanos, en poner nuestra esperanza en que las cosas de este mundo vayan como yo quiero, en que las cosas de mi vida me vayan bien. Eso es para los que creen en dioses paganos. Nosotros creemos en un Dios que ha venido a darnos la vida eterna. Aunque para llegar al monte de la transfiguración nos haga pasar primero por el monte del Calvario. Porque ninguno de nosotros podrá llegar a resucitar si primero no pasa por la muerte. Por eso el camino de la gloria es el de la cruz. Y no nos tenemos que buscar no sé qué cruces. Lo que se trata es de que nos neguemos a nosotros mismos en las cosas de cada día y abracemos la cruz que tenemos delante con la generosidad de saber que nos podemos entregar a Dios en los sufrimientos concretos que tenemos que vivir, sabiendo que Él los ha abrazado antes por amor a nosotros, para librarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros, para hacernos vivir con una profunda esperanza. Por eso nosotros podemos pensar en el cielo que nos espera y podemos también imaginarnos diciendo qué bien se debe estar ahí. Claro, porque no podemos comparar la gloria que Dios nos ha prometido y que esperamos alcanzar con el camino que hacemos aquí para poder llegar a ella. Por eso el cielo, en palabras de Dios, será siempre con mucho lo mejor. Y mientras transcurre nuestra vida por este valle de lágrimas, lo definitivo es que escuchemos aquel a quien Dios dijo, este es mi hijo, escúchale. Y que, como hemos dicho al comienzo de la misa, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Amén.